chicos, el último modelo que vamos a ver es el modelo de transbordo. Como su nombre lo dice, quiere decir que de una planta tenemos otra estación y de esa estación se manda a nuestro destino final. Es decir, hay ciertos talleres o ciertos almacenes que son intermediarios. Como ustedes ya saben, es quizás este modelo el que más representa nuestra vida diaria. El objetivo, pues obviamente, es reducir el problema de forma que nosotros lo podamos resolver mediante un modelo de transporte. Para ello se usará la idea de un amortiguador, que más adelante vamos a ver en qué consiste. Bueno, ¿cómo pasar de un modelo de transbordo a uno de transporte? Lo más importante o el primer paso es identificar los nodos de demanda y de oferta. Obviamente plantear de forma tabular y definir así cada uno de los costos de la ruta. Y finalmente deducir o obtener el valor de la oferta y la demanda de cada nodo utilizando el amortiguador que les comentaba. Me imagino que se están preguntando qué es el amortiguador. Bueno, la cantidad amortiguadora debe de ser lo suficientemente grande como para permitir que todo el producto pase entre todos los nodos. Obviamente, este término nos va a ayudar a tener un problema balanceado. ¿Cómo lo vamos a definir? El valor mayor de la oferta y la demanda. Ese va a ser nuestro valor amortiguador, el valor mayor. ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos a ver en el siguiente ejercicio que va a haber nodos de oferta pura, va a haber nodos de transbordo, va a haber nodos de demanda y dentro de la vista de una demanda va a haber nodos de demanda pura y nodos de demanda que también van a ofertar. Entonces, dependiendo del tipo de nodo, nosotros vamos a darle el valor del amortiguador. Si es de oferta pura o de demanda pura, es su capacidad. Los nodos que van a ser solamente de transbordo, es decir, que no tienen ningún requerimiento, pues va a ser el valor del amortiguador. Sin embargo, aquellos nodos que además de ser amortiguador, más bien de transbordo, tienen una demanda, tendrán que ser el amortiguador y su demanda viéndolo desde la demanda, y desde la oferta solamente va a ser el amortiguador. Vamos a empezar con un ejemplo. Dice, dos fábricas de automóviles P1 y P2 se enlazan con tres agencias D1, D2 y D3 a través de dos centros de distribución T1 y T2. Las cantidades de oferta son 1000 y 1200 autos. Las cantidades de demanda son 800, 900 y 500 autos. Bueno, este es el diagrama principal de ese problema. Nos dice que tenemos dos plantas, tenemos dos de transbordo y tenemos tres destinos. Si nosotros lo analizamos, se los puse en unas casillitas de colores, los recuadros morados hacen referencia a aquellos nodos que son ofertas puras. Eso quiere decir que solamente de aquí salen hacia los diferentes nodos. En el cambio, los de aquí, el T1 y el T2, van a ser nuestros nodos de transbordo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna necesidad para poder trabajar. Acá, si ustedes se dan cuenta, en color verde puse el destino 1 y el destino 2. ¿Por qué? Porque además de ser un nodo de destino, es decir, que tienen cierta demanda, también sirven como transbordo. Si se dan cuenta, de D1 sale una flechita y de 2 sale otra flechita. Caso contrario, para el destino 3, que habla de que es un nodo de demanda pura. ¿Por qué? Porque este no puede ofertar ningún requerimiento a otros puestos. Como ustedes saben, dentro del modelo de transporte, el principal objetivo es reducir los costos. Si ustedes se dan cuenta, de P1 a D1 nosotros no tenemos ninguna conexión. Tendríamos que pasar desde P1 a T1 y finalmente a D1. El objetivo de este modelo pues es obviamente reducir esos costos. Basados en esa información,
nos vamos a ir a Excel. ¿Sale? Esta imagen es la misma que yo les había colocado en diagramas. Bueno, ¿se acuerdan que cuando veíamos los modelos de transporte, en los renglones poníamos todo lo que hacíamos referencia a las ofertas y en las columnas todo lo que hacía referencia a las demandas? Es decir, ¿quiénes nos ofertan? Nos oferta P1, oferta P2, oferta el transbordo 1, el transborde 2, el D1, el destino 1 y finalmente el destino 2. Esos serían los que nos están ofertando material. Ahora, ¿cuáles pueden ser los destinos? Obviamente las plantas no tienen ningún ingreso. Eso quiere decir que el transborde 1, el transborde 2, la demanda 1, la demanda 2 y finalmente la demanda 3. ¿Sale? En las columnas yo puse los requerimientos de las demandas. ¿Ok? Ahora, vamos a poner los valores. ¿Se acuerdan que el amortiguador es el valor más grande entre la oferta y la demanda? Eso quiere decir, de la oferta yo tengo 1000 unidades más 1200. Eso quiere decir que son 2200. Y de la demanda son 800 unidades más 900 más 500, lo cual nos da 2200 unidades. Eso quiere decir que la cantidad amortiguadora va a ser 2200. En este caso nos da el mismo valor. ¿Sale? En caso de que tuviéramos diferente valor, obviamente como lo vimos en la otra diapositiva, tendría que ser el valor mayor. ¿Ok? Bueno, de la planta 1 nosotros podemos obtener 1000 unidades, ¿cierto? De la planta 2 podemos obtener 1200. Del transbordo van a ser el valor amortiguador, 2200, igual que en el caso del transborde 2. Ahora, en este caso, ¿se acuerdan? Yo les dije que en los renglones había puesto la oferta. En este caso, tanto D1 como D2 se están comportando como nodos de transborde. Eso quiere decir que yo a esta le voy a poner 2200 y a esta también 2200. Ahora me voy a ir con la demanda. La T1, ¿cuántas puede demandar? Por decirlo de una forma, pues sería la cantidad amortiguadora, lo mismo que la T2. Ahora, el destino 1 va a tener, como además de ser destino, también es transbordo, es decir, no es un destino puro, va a ser 2200 más lo que necesita ese destino, que serían 800, y nos va a dar un valor de 3000, y el nodo 2 de 2 sería 2200 del amortiguador más las 900 que necesita. Y finalmente, de 3, ¿se acuerdan? Era el único que teníamos como destino puro. Eso quiere decir que van a ser 500. Yo estos valores, perdónenme, que voy a considerar como los del amortiguador, los voy a poner en otro color nada más para considerar, ¿sale? Para tenerlo visiblemente. Listo. Bueno, ya que lo tenemos así, ahora hay que irle dando el valor de los costos. Por ejemplo, de la planta 1 al transborde 1, están de acuerdo que serían 3. Para el T2 serían 4. Para el D1, si ustedes lo analizan, no tenemos un valor. Nosotros vamos a suponer que ese valor va a ser un valor muy alto, que va a ser M. ¿Sale?
porque puede irse desde T1 hasta D1 o puede irse por otro camino. Finalmente, para D2 va a ser lo mismo y para D3 va a ser lo mismo. Ahora nos vamos a ir con la planta 2. La planta 2 puede mandar a T1, sí, va a valer 2. Y esta va a valer 5. A D1 sería M. A D2 M y a D3 M. De T1 a T1 evidentemente no va a haber ningún valor. Aquí le va a poner 0, igual que para T2, T2, para D1, D1 y para D2, D2. Ahora, de T1 a T2 están de acuerdo que serían 7. De T2 a D1 me da 8. De T1 a D2 sería 6. Y a D3 volvemos a poner M, porque puede seguir diferentes caminos. Ahora, de T2 a T1, si se dan cuenta, no tengo ninguna que sea directa. Eso quiere decir que tiene que hacer como un camino mayor. Le vamos a poner que va a ser M. De T2 a D1 tiene que hacer un trayecto, por lo tanto va a ser M. De T2 a D2 va a ser 4. De T2 a D3 va a ser 9. De D1 a T1 tiene que hacer un trayecto mayor, va a ser M. De D1 a T2 igual. De D1 a D2 va a ser 5. De D1 a D3 va a ser M. De D2, que es este de aquí, a T1 va a ser M. De D2 a T2 va a ser M. De D2 a D1, se dan cuenta, solo tiene un sentido la flecha. Eso quiere decir que tiene que seguir más de un paso. Le vamos a poner que es M. Y de D2 a D3, ahí sí tenemos que va a ser 3. Perfecto, hemos terminado nuestra tabla de los costos. Acuérdense, siempre tenemos que verificar que nuestra tabla esté balanceada. Vamos a checar de la oferta, si nosotros nos damos cuenta, nos dice que son 11,000. Me voy a ir a checar la demanda y también son 11,000. Eso quiere decir que nuestro modelo se encuentra balanceado, ¿vale? Ahora, yo aquí le voy a poner un formato condicional para que me sea más sensible. Más sencillo identificar. ¿Qué quiere decir? A los valores de M, como estoy diciendo que no es un trayecto directo, le voy a asignar valores mucho más grandes que los que tengo en la tabla. Vamos a ponerle nada más un 50. Eso quiere decir que yo aquí le voy a poner formato condicional, resaltar las celdas, cuando estas sean igual a 50. Y le voy a decir que por favor me lo ponga en amarillo oscuro. ¿Vale? Y entonces ahora los M los voy a cambiar por 50. Ahí está. Bueno, ya que lo tengo así, ya es para mí un modelo de transporte. Lo único que tengo que hacer es copiar este recuadro que tengo aquí, pasarlo para acá, y le voy a borrar toda la información que tiene en medio. Si se dieron cuenta, como desaparecieron los 50, pues se cambió ese formato. ¿Sale? Y aquí en la oferta lo único que le voy a pedir es que sume los valores de forma horizontal. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos cuando vimos cómo utilizar Solver. Igual a las columnas. Bueno, entonces vamos a poner nuestra función objetivo. ¿Se acuerdan? Z
Y ya sabemos que le vamos a poner suma producto y le vamos a pedir que multiplique esta matriz por nuestra matriz resultante. Ahora sí ya podemos aplicar o utilizar el solver. Solver me va a decir que establezca un objetivo, le voy a decir que mi función objetivo es esta. Yo lo que quiero es minimizar, le voy a decir que puede cambiar todas estas celdas de aquí que son la parte del medio de mi tabla y le voy a poner mis referencias. Y le voy a decir que todos estos valores de la oferta tienen que ser iguales a los de esta oferta. Y que todos estos valores de la demanda tienen que ser iguales a los de acá arriba. Ya sabemos que no podemos tener números negativos, por lo tanto esta casilla tiene que estar activa y que el método que estamos utilizando es el simplex. Y le decimos que lo resuelva. Nos dice que ya encontró una solución y le ponemos aceptar. Y automáticamente el solver nos da la solución del método de transbordo. ¿Sale? ¿Qué nos dice esta solución? Básicamente, ¿cómo es que vamos a ir tomando cada una? Es decir, de la planta 1 a la T2 van a mandar 1000 unidades, de la planta 2 1200 y así sucesivamente. Y que nuestro modelo solamente se gastaría 20.700. Espero que haya quedado claro este modelo. Cualquier cosa ya sabes que me puedes escribir. Que tengas bonito día.